Muy bien, antes de empezar nuestro proyecto final, habría que aclarar varios puntos. En el primero es que hemos elegido como algoritmo a exponer el algoritmo de cifrado de César. Para comenzar, primeramente habría que explicar cómo funciona el algoritmo de César. El algoritmo de César o el algoritmo de cifrado de César es un método de cifrado de sustitución simple que desplaza cada letra de texto original un número fijo de posiciones hacia la derecha en el alfabeto. Una explicación fácil y sencilla de entender de cómo funciona paso a paso sería el siguiente. Como primer punto tenemos que selecciona un valor de desplazamiento. Este valor se determina por cuántas posiciones se van a desplazar la letra en el cifrado. Por ejemplo, si el desplazamiento es 3, la letra A se convierte en D, la letra B se convierte en E y así sucesivamente. Entonces, como segundo punto, tenemos que tomamos el texto que se desea cifrar y se recorre un carácter uno por uno. Como tercer punto, tenemos que se verifique si el carácter es una letra. Si no es una letra, se deja de modificar y se pasa al siguiente carácter. Si el carácter es una letra, se aplica el desplazamiento sumando el valor de desplazamiento al código ASCII de cada letra. Este produce un nuevo código ASCII que para cada letra descifrada. Como quinto punto, tenemos que asegurarnos que el código que ya habíamos dicho anteriormente esté en el rango válido de letras mayúsculas o minúsculas. Si el código ASCII se excede de rango, se realiza un ajuste al valor inicial del rango. Como sexto punto, tenemos que convertir el código ASCII cifrado de vuelta a un carácter utilizando una función inversa de ordenamiento. Como séptimo punto, tenemos que hay que agregar el carácter cifrado al texto cifrado resultante. Y como octavo punto, tenemos que repetir los pasos anteriores para cada carácter del texto original. Una vez que se haya incorporado todo el texto, el resultado será un texto cifrado y básicamente sería un funcionamiento estándar del código de cifrado de César. El algoritmo de cifrado de César es un método muy fácil y sencillo de aplicar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de cifrado es vulnerable a ataques con fuerza bruta o otras técnicas de criptoanálisis, por lo que no se recomienda como una seguridad para aplicaciones que requieran un tipo de seguridad alta criptográfica. Muy bien, como primer punto tenemos el diagrama de flujo del algoritmo. Como ya había mencionado anteriormente, el diagrama lo que va a hacer es que va a utilizar todas las letras originales del texto para convertirlas y obtener primeramente el número de desplazamiento al que se va a orientar todo el algoritmo y luego de eso va buscando las letras que se van a convertir a tal punto. Si no se encuentra esto, pues simplemente es común que un carácter se salta ese carácter. Como podemos ver en el gráfico, pues es una explicación un poco más sencilla, ya que el carácter, pues si no es una letra, simplemente se la salta, o sea, saltamos, hacemos una iteración larga para llegar al siguiente carácter, y si ese carácter es una letra, pues se va a seguir trabajando en ese. Todo esto hasta que obviamente ya tengamos el cifrado completo de nuestro texto original y nos presenta el texto cifrado como salida y se termina el algoritmo. Como segundo punto, pues a mí me ha gustado implementar este tipo de programa o más bien algoritmo a un programa de tipo orientado al lenguaje Python. Es mucho más fácil de explicar en este tipo de lenguajes, ya que básicamente lo que tenemos aquí, que es el programa de Python, es lo mismo que tenemos en la parte de arriba, por lo cual ya sabemos cómo funciona cada parte de nuestro programa y cómo va a funcionar y lo que nos tiene que dar como resultado. Entonces ya podemos ver la iteración de cómo va a ser todo este tipo de cosas y vemos que es un código muy pequeño, sin embargo, cumple su función, como lo sería cifrar el texto. Luego de analizar estos dos puntos, como es el código y el gráfico para verificar el funcionamiento de este código, tenemos como tercer punto el cálculo y la explicación de la obtención de la función tn. En el algoritmo de cifrado de César, n representaría el tamaño del texto a cifrar. En el cálculo de la función tn se puede desglosar en tres partes importantes, que sería la iteración sobre cada carácter del texto a cifrar, que sería una O-N. El cálculo y ajuste del código ASCII del carácter, que sería un O1, o sea, es algo lineal.
y la construcción del texto cifrado, que también es un O1, que o sea, es algo lineal. Por lo tanto, después de la función tn o sea, la función tn para calcular el algoritmo de cifrado de César sería igual a ON. La complejidad del algoritmo es lineal, ya que el tiempo de ejecución aumenta de manera proporcional al texto que vayamos a hacer. O sea, si el tamaño es largo, pues como es lineal, va a crecer de manera a si es que el texto es largo o es muy corto. Ya sacado la función tn, básicamente tenemos que explicar lo que es el caso medio y el caso peor. El caso medio y el caso peor, pues la gráfica de la función tn sería una línea recta creciente, ya que la complejidad del algoritmo es lineal. O sea, en el caso peor, tanto como en el caso medio, digamos que en el caso peor puede ser un texto muy largo, o en el caso promedio, pues un texto que no supere los 500 caracteres, como podría ser. Sin embargo, a pesar de ser un caso peor y un caso promedio, pues seguiría teniendo una gráfica creciente lineal, ya que realmente no tendría problemas, ya que el algoritmo crece según el texto que le vayamos introduciendo. Entonces tenemos la gráfica de la aplicación de notación O grande. La gráfica de la notación O grande mostraría una línea recta creciente, ya que el algoritmo tiene una complejidad ON, lo que significa que el tiempo de ejecución aumenta de manera proporcional al tamaño de texto a cifrar, como ya lo había explicado anteriormente. Tenemos como sexto punto la gráfica de la aplicación de notación omega, que sería que básicamente la gráfica de notación omega mostraría otra vez una línea creciente, ya que el algoritmo tiene una complejidad omega n, lo que indica que el tiempo de ejecución nunca será mejor que lineal. Pues obviamente es un tipo de algoritmo que básicamente siempre va a tener un tipo de crecimiento lineal. Por lo cual, como el último punto de las gráficas, que sería la gráfica de la aplicación de notación teta, sería la misma que la notación O grande y que omega, ya que el algoritmo tiene complejidad lineal tanto en el mejor caso como en el peor caso. Entonces, como resultados obtenidos o conclusiones que tenemos de esto, tenemos que el algoritmo de cifrado César tiene una complejidad lineal en todas sus versiones, tanto peor como mejor como promedio, siempre va a ser lineal, porque depende mucho de lo que es el tamaño del texto que le vayamos introduciendo como entrada. Entonces, lo que hace que tenga una eficiencia a textos de tamaño moderado a medida que el tamaño del texto de a cifra aumenta. El tiempo de ejecución también aumentará proporcionalmente. Las gráficas de notación, tanto omega como teta como O grande, confirman que el algoritmo tiene complejidad lineal y su rendimiento es constante a esta complejidad. Entonces, en resumen, el algoritmo de cifrado de César es eficiente y adecuado para cifrar textos de tamaño moderado. Sin embargo, para textos muy grandes podría ser necesario algoritmos un poco más avanzados con complejidades más bajas para mantener un rendimiento óptimo. Esto no significa que el algoritmo vaya a cambiar su linealidad de ninguna manera, simplemente que a mayor cantidad de texto pues se va a demorar más. Sin embargo, siempre va a ser lineal, o sea, siempre va a ser una recta creciente y no va a cambiar eso en ningún momento.